Hoy como nunca vemos un globo terráqueo sumamente poblado. Hoy como nunca vemos miles de millones de personas. Solo entre el año 21 a lo que va del 22 se ha incrementado por más de 100 millones de personas alrededor del mundo para sumar unos 7.900 millones de personas que están poblando este planeta. Una increíble cantidad de personas que están viviendo unos con otros. A esto se suma también una increíble facilidad en el ámbito de la comunicación que se ha ido forjando con el desarrollo de la ciencia y del conocimiento, y vemos que se ha establecido unas redes sociales que permiten conectarse a las personas de un extremo al otro extremo del mundo en un segundo. Una facilidad increíble para acceder a la comunicación. Y en medio de estas facilidades tan tremendas, nosotros decíamos en la mañana, nos imaginamos que si así de fácil está conectarse, que si así de fácil está el comunicarse, entonces la gente obviamente debe estar interrelacionada de una manera maravillosa, ¿verdad? La gente debe estar conectada unos con otros, ¿no es cierto?, compartiendo, intimando unos con otros de una manera maravillosa. Pues eso nos imaginamos, ¿verdad? Esto que ha facilitado la comunicación, de hecho, debió mejorar la interrelación personal, debió mejorar la interrelación familiar. Imagínense, con tanta facilidad, entonces las familias deberían estar tan conectadas, tan unidas. Con tanta facilidad, las personas deberían estar conectadas también, ¿no es cierto?, unos con otros a su alrededor. Porque si consideramos que antes la situación era difícil en cuanto a comunicación, el avance más grande que teníamos era el teléfono convencional, y que había que marcar, y solo los que tenían más posibilidades podían contratar el servicio de conferencias, porque de otra manera, si usted quería hablar con personas de otro lado, tenía que ir al centro de comunicación y pedir una conferencia y esperar que le conecten, ¿no es cierto? Y una vez que lograba conectarse, usted tenía que pagar mucho, porque eso costaba mucho, el poder conectarse con alguien en otro lado. Entonces había muchas trabas para la comunicación. Si una persona quería comunicarse con otra que se había movido de su ciudad o de su estado, mucho peor, de su nación, una oportunidad, una opción era escribirle una carta que le llegaría en una semana, en dos, en no sé. Y de ahí, con la esperanza de que la haya recibido y después se digne contestarla, ¿verdad? Y entonces ese era un medio de comunicación. Si había un poco de emergencia, también estaban los telegramas, ¿no es cierto?, que usted iba a sí mismo al centro de comunicaciones y ahí tenía que dictarle a la persona qué es lo que quería decirle a la otra. Imagínese una relación interpersonal con alguien en el medio que le dé diciendo lo que usted le quiere decir. Y cuando eso se trataba de intimidad o algo, la cosa era como complicada, ¿verdad? Y él se va a enterar de todo lo que yo quiero decirle. Yo me acuerdo con mi amada, cuando yo estaba en el internado, yo tenía que ir a mandarle telegramas, ¿verdad? Y ahí imagínese con esta persona ahí y yo diciéndole lo que le quería decir a mi amada.
¿no? Y uno tenía que tener cuidado y hasta escoger lo que iba a decir para poder expresar, cosa que tenía que quedar bien con mi amada y con el operador del telégrafo, ¿no? Entonces, se imagina, pero esa era la forma de comunicar, o de no me comunicaba, ya las señales de humo no funcionaban. Ya estábamos en otra etapa más moderna y ya, no había más que hacerlo, pero le cuento algo que era impactante, era impresionante, que a pesar de todas esas dificultades, a pesar de todas esas trabas, sin embargo se lograba estar conectado con las personas, especialmente con las personas que uno quería estarlo. Obviamente dentro de las familias estaban conectadas, entre esposos, padres de hijos, entre hermanos, aún con los vecinos compartían ahí en la vecindad, ¿no es cierto? Ayudaban a cuidar a los hijos, ¿no es cierto? Si salía algún niño pequeño de la casa, todos los vecinos decían: ¡hey! Se les salió el niño a la vecina, hay que ir, y se lo venían a entregar. Hace poco en nuestra casa nosotros a veces del apuro entrábamos y dejábamos abierto la puerta del garaje, y los vecinos venían y nos golpeaban y decían: oiga, se ha olvidado de cerrar el garaje. Que sí. Era una familia grande, ¿verdad? Y con todas las trabas de comunicación, pero se lograba preservar esa comunicación. Ahora, con todo lo que habíamos hablado al inicio, de cómo se ha abierto y se ha facilitado el conectarse, el comunicarse, el enterarse, sin embargo lo sorprendente es que estamos en el tiempo en que hay el mayor índice de desconexión de las personas. Estamos en el tiempo en donde los índices de desconexión entre familias, entre personas, en la sociedad entera es altísimo. Las familias se han disgregado y muchas veces están viviendo bajo el mismo techo y no se conectan y no se conocen y no comparten. Conservan solo el nombre de familia, pero en realidad son extraños. Y en la sociedad entera se están manejando índices similares. Vivimos en medio de miles de millones y lo triste es que uno pueda estar solo en medio de millones de personas. Eso es triste, eso es algo paradójico, eso es algo como absurdo. Dice, si hay tanta facilidad de conectarse, ¿por qué es que existe tanta desconexión? ¿Por qué es que existe tanta disgregación? ¿Por qué existe, ¿no es cierto?, tanta separación y aislamiento entre las personas? Y esto lo vemos en todos los campos, en lo personal, en lo familiar, en lo social. Y cuando uno está escuchando qué es lo que el Señor dice sobre esto, le escuchamos que Él ya había anunciado esto hace miles de años. Ahí lo vemos en el libro de Mateo. Habla de esto justamente. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 12, nos da un anuncio de lo que ha de venir, de lo que ha de suceder. Y mire que lo que dice ahí: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Y a veces uno puede leerlo por encima y decir: bueno, está bien si no nos amamos. No está hablando de un simple sentimiento o algo así. No está hablando de una emoción. No está hablando de eso.
Cuando está hablando de eso, cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, para nuestro contexto está hablando el amor de miles de millones de personas se enfriará. Cuando está hablando en nuestro contexto, está diciendo que cuando este amor no está fluyendo entre personas, entonces automáticamente comienza a fluir otro tipo de elementos como el egoísmo, el odio, el rencor, el maltrato, el abuso, la violencia, el rechazo, la traición, la miseria. Es que si el amor de muchos se ha enfriado, es que dio paso al odio, es que dio paso al rencor, es que dio paso a la amargura, al resentimiento, a la ira, al enojo, es que dio paso al maltrato, al abuso, es que dio paso. ¿Por qué? ¿Por qué da paso? Porque el Señor anuncia y dice, por haberse multiplicado la maldad. Es que se genera esta situación. Solamente así entendemos que en medio de un sistema tan amplio de conexión y de comunicación, casi sin límites, porque usted en este momento puede conectarse en un segundo con una persona del otro extremo del mundo. No hay barreras, no hay limitantes. Usted puede enterarse de lo que está sucediendo en los distintos extremos del mundo. Así nosotros antes teníamos que esperar un mes, 2 meses, un año, y recién nos enterábamos que eso había pasado en no sé dónde, y ahora en un segundo tenemos todo delante de nosotros. Pero el Señor nos explica por qué, teniendo todo este campo de tantas facilidades, por qué la gente está tan desconectada. Y Él dice, porque el amor de esos muchos, de esos miles de millones, se ha enfriado. Y no es ni siquiera algo consciente, es decir, yo dejo de amarle al no sé quién. No es algo que está o no está. Es algo que si no lo cuidamos comienza a ser desplazado y comienzan a tomar lugar lo que dice el Señor. Cuando se multiplica la maldad, este amor comienza a desvanecerse. Este amor que impide que el egoísmo esté entre las personas. Este amor que impide que los celos, que la envidia, que el rencor, que la ira, que el maltrato y el abuso esté entre las personas. Este amor. Pero no solamente cuando este amor se enfría, se produce estas consecuencias, sino toda una gama de consecuencias, porque una de las consecuencias terribles es que es imposible cumplir la palabra de Dios y sus principios cuando el amor de muchos se ha enfriado. Esos muchos no podrán atender a la palabra y menos cumplirla. Lo dice el mismo Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 22, en el verso 36. Porque vino una gente y le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, como nos está diciendo ahora mismo a nosotros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda
De estos 2 mandamientos depende toda la atención que podamos dar a la palabra de Dios, toda la obediencia que podamos dar a los principios de esa palabra, de estos mandamientos. Este es el néctar, esta es la esencia. Y el Señor dice que cuando ese amor se enfría, es imposible cumplir con esto. Y si no podemos cumplir con esto, no podemos cumplir con nada. Así de crítica es la consecuencia que lleva a que miles de millones de personas que disponen de todas las facilidades para conectarse y comunicarse se encuentren aisladas unas de otras, se encuentren desconectadas. Eso es lo único que nos ayuda a entender el por qué hay un altísimo porcentaje de familias que están totalmente disgregadas, que no se conocen, que hay personas que están sentadas comunicándose con una persona que no la conocen allá en el otro extremo del mundo, pero no le conocen al que está sentado a su lado, que es su hijo, que es su esposo, que es su esposa, que es su hermano, que es su amigo. Porque todo este sistema no le ha ayudado a conectarse con quienes están a su alrededor. Y el Señor Jesús dice que todo depende de cómo estemos conectados con el Padre y con los demás. Todo. Es imposible atender la palabra de Dios y sus principios si es que el amor de muchos se ha enfriado. En vez de conectarnos con Dios, podríamos quedar desconectados con Él y con los demás. Y por eso es que Dios habla a este mundo, a la gente de este tiempo, habla con urgencia, con mucha más urgencia que cuando hablaba en aquellos tiempos. Y Él, conocedor de la urgencia, nos propone una solución, nos propone la respuesta. Por eso es que Dios con urgencia dice: yo tengo la solución para la desconexión dentro de la casa, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Yo tengo la solución para que no esté más disgregada la gente, no estén solos, no estén aislados, para que la gente pueda ser bendecida por la gente y pueda ser de bendición para la gente. Porque la intención del Señor de que la gente esté conectada es para que puedan recibir bendición de la gente y ser de bendición para la gente. Es un círculo poderoso, maravilloso. Y por eso es tan crítico que el amor de muchos se enfríe. No pueden conectarse. No pueden ayudarse. No pueden consolarse. No pueden preocuparse los unos de los otros. No pueden animarse. Están disgregados. Y el Señor mira esa situación con urgencia. Y Él dice: yo tengo la solución. Yo tengo la solución para la soledad, para el rechazo, para el abandono. ¿Por qué tanta violencia?
Porque el amor de muchos se ha enfriado. ¿Por qué tanto maltrato, tanto abuso? Porque el amor de muchos se ha enfriado. ¿Por qué tanto engaño, tanta angustia, tanto afán, tanta desesperación? Porque el amor de muchos se ha enfriado. ¿Por qué tanto egoísmo y tanta miseria humana? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Y el Señor dice: yo tengo la solución para eso. Y el apóstol Pablo, entendido de esa revelación, nos escribe, y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice, desde el verso 16, primero hace una aclaratoria. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Porque algo que nos ha vendido el sistema es hacernos creer que estamos conectados, que las redes sociales a la manera de este mundo, y entre paréntesis, Dios no tiene ningún problema con las redes sociales. Es más, la provisión de Dios son las redes sociales. Yo no me imaginaba cómo podía cumplirse lo anunciado, que la palabra de Dios pueda llegar hasta el último confín de la tierra. Ahora sé cómo puede hacerlo, porque ya se abrió, la vía está abierta. Entonces, el problema no son las redes sociales, pero sí hay un gravísimo problema en el mal uso de las redes. Sí hay un gravísimo problema cuando el sistema de este mundo utiliza las redes para desconectar a la gente, haciéndole creer que está conectada. Y entonces usted ve a la gente contentísima. Dice: yo estoy conectado con una cantidad de gente. La gente está preocupada de qué es lo que yo como. Si yo estoy comiendo esto, tomo una foto y mando ahí. Y miles de personas me mandan like. Este no me mandó like. Y me caigo porque estoy desconectado y ahora tengo que ponerle algo más en el plato para que se me conecte y me diga no. Y miren cómo me peino, y miren cómo me visto, y miren cómo camino, y miren a dónde me fui, y miren con quién estoy. Oiga, que estoy conectado. No está conectada con nadie. Y el Señor dice: ¿qué acuerdo puede haber entre un sistema que utiliza las redes para conectar con el propósito de desconectar? ¿Qué acuerdo puede haber cuando yo quiero usar las redes que sirven para conectar con el propósito de conectarles? ¿Qué acuerdo puede haber? Porque las redes es un regalo maravilloso de Dios para nosotros. Nosotros mismos estamos utilizando esto. ¡Qué tremendo! Antes teníamos que es un mensaje a todo el equipo, a todo el staff, a todo el ministerio, a toda la iglesia, oiga, es una maravilla. Y las redes pueden bendecir a las personas increíblemente, porque podemos llamarles 1000 veces al día. Podemos alentarles 1000 veces. Podemos animarles, fortalecerles, hacerles saber que estamos ahí al lado, hacerles saber que son parte de nosotros. Oiga, es una cosa tremenda. Pero el Señor dice: recuerden que ustedes son templo. ¡Qué tremendo! El Señor dice, miren en el libro de Corintios: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Y cuál es la solución para que todo vuelva a conectarse entre sí? El Señor dice: habitaré
y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué tremendo! Esa es la solución para volver a conectar a toda la humanidad entre sí y con Dios. Dice, esta es mi propuesta. Yo habitaré y andaré en medio de ustedes, y ustedes en medio de mí. Oiga, una propuesta maravillosa, ¿no es cierto? Una propuesta maravillosa que no obliga a nadie, pero sí nos permite decidir, porque en el verso 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y no está hablando de lo inmundo de las redes o que las redes son algo inmundo. No, está hablando de lo inmundo que está en las redes, de lo inmundo que está en las vías de comunicación, en los medios de comunicación, de eso inmundo que ha sido puesto ahí para separar a la gente en vez de unirlo. Dice: no toquen lo inmundo y yo les recibiré. Salgan de en medio de ese sistema y vengan al diseño que yo les presento, un diseño simple. Me encanta que Dios jamás ha complicado la existencia. El hombre ha complicado, tratando de descubrir el agua tibia, nos hemos complicado tanto. Dios es más simple que lo simple, porque Dios dice: es simple, la solución es simple. Yo en medio de ustedes y ustedes en medio de mí, fin. ¿Puede haber algo más simple que eso? Yo habitaré en medio de ustedes y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Simple. Qué tremendo. Dice: ustedes serán mi mejor posesión, y yo seré la mejor posesión de ustedes. Qué oferta tan maravillosa. Él es mío. Oiga, como en el libro de los Cantares, es tremendo. El Señor nos ofrece un pacto de amor, como usted encuentra en el libro de los Cantares. Mi amada, mi amado es mío y yo soy de Él. Oh, la amada declara y dice: mi amado es mío y yo soy de Él. Dios nos ofrece ese pacto de amor. Yo soy tuyo y tú eres mío. ¿Ah? ¡Qué tremendo! Una comunión perfecta. Esto implica tantas cosas maravillosas. Él nos está diciendo: yo voy a pensar todo el día en ti, y espero que tú pienses todo el día en mí. ¿Qué le parece esa propuesta? Él está diciendo: yo quiero caminar contigo todo el día, y que tú camines conmigo todo el día también. Yo quiero que tú seas mi especial tesoro, pero quiero constituir para ti también el especial tesoro. Ustedes han leído cuando Jesús sobre esto nos ilustra y nos dice: porque el reino de los cielos es como esa perla de gran precio. Es tan preciosa que el que quiere poseerla va y vende todas las otras perlas que tiene con tal de poder comprar esta perla preciosa, la de gran precio. Dice: esa es mi propuesta.
Yo he pagado el precio más alto por ustedes, para que ustedes sean mi especial tesoro. No hay nada más importante que ustedes. Fui capaz de pagar con la vida de mi hijo por ustedes. ¿Qué tal si yo también soy para ustedes su especial tesoro? ¿Serían capaces de considerarme esa perla de gran precio? Dice el Señor. Un pacto simple de amor. Yo no puedo realmente, no sé dónde me pondría mi amada si un día yo llego a mi amada y le digo: mija, usted sí es más o menos importante para mí, pero también tengo otras mujeres que son, usted sabe, podemos, oiga, ¿cree que mi amada va a decir: ah, sí, ¿cómo? Oiga, es que ella es mi amada y yo soy de él. ¿Cómo podemos imaginarnos una relación con Dios y decir: bueno, tú eres Dios, pero también hay cosas importantes en mí? No. La propuesta de Él es: yo habitaré en medio de ti y yo seré tu Dios, no uno de tus dioses, no parte de tu, no, yo seré tu Dios, porque yo voy a habitar en medio de ti. Yo andaré contigo, pero tú serás mío y viviremos en intimidad permanente cada día. ¿Qué es lo maravilloso de esta propuesta? Lo maravilloso de esta propuesta es que todo el amor de Dios es derramado en sobreabundancia sobre nuestras vidas. Somos inundados por el amor de Dios, porque cuando aceptamos el sacrificio de Cristo por nuestras vidas, lo que en realidad estamos aceptando es el amor de Dios, porque Él mismo lo dijo: de tal manera nos amó que envió una prueba, la prueba más grande de amor, para que la aceptemos o la rechacemos. Y cuando nosotros aceptamos esa prueba de amor, entonces todo el amor de Dios se descarga sobre nuestras vidas. Lo que en realidad, a través del sacrificio de Cristo, en realidad lo que estamos aceptando es todo el amor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y por qué el Señor nos da en sobreabundancia? ¿Por qué quiere inundarnos de su amor? Es para que ese amor alcance para también derrocharnos con las personas a nuestro alrededor, para que de esa sobreabundancia de amor podamos también amar a los demás, conectarnos, ya no con un amor frío, sino en la sobreabundancia del amor de Dios. Un amor que todo lo entiende, un amor que todo lo soporta, un amor que todo lo perdona, un amor que todo lo sufre, un amor que no busca nada para sí mismo, un amor que nunca deja de ser. El amor de Dios derramado sobre nuestras vidas es el secreto para poder conectarnos con las personas a nuestro alrededor. Y entonces vemos cómo la desconexión desaparece en las familias, entre los esposos, entre los padres e hijos. ¿Cuántos miles de testimonios tenemos de
de los matrimonios y de las familias y de las personas que han decidido aceptar esta propuesta. Yo quiero habitar en medio de tu matrimonio. Yo quiero habitar en medio de tu casa. Yo quiero habitar en medio de tu familia para ser tu Dios y para que tú seas mío. Nosotros estamos parados aquí. Yo estoy parado aquí porque un día decidí aceptar esta propuesta. Porque un día el Señor con urgencia nos visitó y nos dijo: tu matrimonio está hecho pedazos. Pero estábamos convencidos de que nuestro matrimonio era una maravilla, que estábamos tan conectados, tan bien. Pero el Señor dijo: salid de en medio de ellos, salid de ese porcentaje. Y Él vino a habitar en medio de nuestro matrimonio, y ese amor que se había enfriado comenzó a inundarse del amor de Dios, y comenzamos a amarnos nuevamente como esposos y como padres y como familia. La respuesta para un mundo desconectado es dejar que Él venga y habite en medio de nosotros, que Él venga y camine con nosotros. Amén. Amén.